creo que aquí en el colegio han pasado muchas personas y lo han dejado y han partido trabajando para el colegio y le han tomado mucho cariño al colegio también. Entonces creo que de repente nos visitan y nos vienen a dar unos sustitos por ahí, pero yo creo que puede ser una actividad paranormal, como se le dice. Hace más o menos unos 5 años, cuando llegamos al colegio, estábamos precisamente en esta sala y en la puerta, de la nada, empezaron a mover la manilla y el curso todo se asustó porque todos vimos hacia afuera y no había nadie y nos empezamos a preocupar. Después nos asustamos más porque dijeron que este era un internado y dijeron que aquí había muerto una persona y nos asustamos más porque pensamos que era un espíritu. Empecé a tener miedo del colegio, como que ya no podía estar sola por los pasillos porque me daba miedo pensando que me podía pasar algo. Pero ya a esta altura ya no es tan serio como antes y ahora le tengo menos miedo. Tenía la última jefatura de cuarto medio, generalmente siempre somos los últimos en salir y ese día no fue la excepción, fue uno de los últimos cursos en salir. Bajé con toda la documentación y no había nadie y la sala de profesores estaba ya todo apagado, todo cerrado, entonces le pedí la llave al cuidador, Panchito. Abro la puerta ¿ya? Y enciendo la luz, dejo la puerta abierta, enciendo la luz que está ahí, enciendo esta luz y mi casillero está ahí. Entonces dejé mis documentos, fue lo único, apagué la luz, me di vuelta y esa luz estaba apagada y la puerta ya estaba cerrada. Y no había nadie. Y si se cierra por el viento, se siente también el portazo. Se necesita un viento más o menos, ¿no es cierto?, viento ventoso para poder cerrarla o alta fuerza para poder cerrarla. Entonces, pero estaba la luz apagada y la puerta cerrada. Bueno, desde el punto de vista científico, una explicación en estos momentos no sabría darte ninguna. He visto documentales en donde se han hecho estudios científicos acerca de las actividades paranormales que se puedan manifestar en ciertas circunstancias. Yo creo que las evidencias, ¿no es cierto?, de lo que se puede reflejar en un video, en un audio, vale mucho más que 1000 palabras e incluso una entrevista. O sea, yo creo que lo que tú puedas recaudar como información, ¿te fijas?, a partir de un estudio científico, puede avalar más acerca del tema que ustedes están tratando. Cuando habíamos llegado al colegio en quinto, sexto básico, estábamos en educación física y teníamos que ir a cambiarnos ropa al camarín de mujeres. Y resulta que unas niñas se dieron cuenta de que habían unas manchas de pies de bebé en la pared y a la clase siguiente estaban ya casi tocando el techo y a la siguiente clase ya estaban en el techo y así sucesivamente. Cada clase esas manchas de patitas de bebé iban como caminando hacia arriba, hacia el techo, donde ya como que nadie alcanzaba el techo y por alguna razón habían patitas de bebé ahí. Después unas compañeras hablaron con el padre y ahí se supone que tiraron agua bendita y empezaron a rezar por espíritus que habían allí y después de un tiempo ya desapareció. Ahora una colega también dijo que había visto acá en este tercer piso una figura de un caballero con un sombrero. Otra vez le golpearon la puerta, después salió, no había nadie, se escuchaban ruidos extraños. Pero yo siempre he estado en este sector y nunca he escuchado nada, ya ni he visto nada tampoco. Hace un par de años en el baño de acá del segundo piso decían que se aparecía una mujer. Entonces le tenían mucho miedo, especialmente en los niveles chiquitos de cuarto, quinto básico. Yo nunca pude ver nada, pero los niños siempre decían que se le aparecía, pero no hay ningún registro ni evidencia de eso.
soy exalumno de acá del colegio toda mi vida. Desde chico he escuchado historias asociadas a lo paranormal, pero en este taller en particular la profesora María Eugenia me contaba varias historias, que de repente se escuchaban sonidos extraños, puertas que se abrían o se cerraban, o cosas que no estaban en su lugar cuando ella regresaba. Pero yo en particular he presenciado, más bien he escuchado, ¿cierto?, algunos sonidos que no tienen ninguna explicación lógica. Pero antiguamente se hablaba mucho que aquí en el taller las cosas paranormales se asociaban a un busto de una escultura que hay en la bodega. Los antiguos, los de cuarto medio, le daban besos a ese busto. Decían que era su polola y después que la molestaba ocurría algo. Muchas veces se asoció a eso y cuando uno entra aquí o se queda hasta tarde revisando trabajo, por ejemplo en mi caso, llega a dar cierto temor estar aquí y sobre todo entrar a la bodega. Y vine con los niños de cuarto medio que tenían que terminar los trabajos. El suceso es que se escuchó perfectamente bien la bolita o la canica rodar por el suelo. Yo, en mi teoría, yo lo escuché detrás mío, porque yo inmediatamente me di vuelta a mirar al suelo por si se me había caído algo, por el profesor luego del suceso. Nos relató la historia de que de por sí ya sonaba la canica cuando él estaba aquí en la escuela y que ya era algo que no era normal, pero era como esperado en este lugar. Yo fui al baño así como en medio de una clase y fui sola. Y típico, entré al último baño y recuerdo que cuando iba como a salir del baño empecé a escuchar como mucho ruido, así como si hubiera otra persona dentro del baño, pero no se veía ningún pie, ninguna como señal de otra persona. Tenía muchas teorías de que podía haber sido que los baños estaban como programados para que se tire la cadena sola, pero igual lo de la puerta no tendría mucho sentido que se hubiera abierto sola, así que... ¿Alguna vez le ha sucedido algo paranormal? Mira, yo creo que, no sé, así directamente pareciera que no, pero sí que quizá a veces en el campo de la ciencia hay muchas cosas que pueden suceder y que pueden tener una explicación científica, eso sí. ¿Pero cree que alguna vez se pueda encontrar una explicación científica sobre eso? Sí, eso sí que me dio mucho que pensar en el sentido que, dado que me contaron eso, si usted puede venir a bendecir, etcétera, porque no podemos dormir en la noche, una persona peor todavía, etcétera, que sufrió tanto. Entonces uno dice, ¿tengo que creer o no creer? Cata, cuéntame qué te pasó. Es que, mira, yo fui al baño. Entré y me cerraron la puerta, me apagaron la luz y me dejaron ahí. Nadie estaba ahí. Entonces, me asustaba más todavía.
ocasión veníamos bajando y nos asomábamos siempre por el balcón del edificio, ¿no es cierto?, para ver si estaba la luz encendida en la oficina del padre Pichetti para entregarle la llave al observatorio. Y vimos la figura de una persona caminando por el pasillo, por este pasillo que está al costado, en dirección, ¿no es cierto?, hacia la escalera. Nosotros asumimos que era el padre Pichetti y agarramos la llave y bajamos rápidamente. Nosotros subimos rápidamente y cuando llegamos arriba, al segundo piso, no había nadie. Obviamente fuimos a la oficina del padre Pichetti porque pensamos que era él, golpeamos, no había nadie. Fenómeno paranormal, ¿no es cierto?, ha sido estudiado por mucho tiempo. De hecho, hay registros de estudio. El problema está en que la ciencia requiere que las experiencias, ¿no es cierto?, que la experimentación se repitan un par de veces para que sean válidas. No basta con que solamente sea una vez. Y eso es lo que pasa en este campo. En este campo se han hecho experimentos, se han registrado datos, pero esos datos no han podido ser repetidos en el tiempo. Ahora, si me preguntas personalmente, yo creo que eventualmente podría haber algo. No somos dueños de la verdad y tampoco tenemos el conocimiento completo. Tal vez es un tipo de energía que no conocemos, que está ahí. No sé, yéndome muy al extremo de la física, podría ser otra dimensión que vive junto con nuestra dimensión y de repente se cruzan. Eso matemáticamente es comprobable, ¿no es cierto? Tú tienes una fórmula que es la fórmula de la n dimensiones y ahí tú puedes hacer un montón de cosas con múltiples dimensiones. Entonces podría ser una explicación, pero la verdad de las cosas es que no hay ciencia suficiente todavía. La ciencia se trata de hacerse preguntas y tratar de encontrar respuestas. Si se tienen las herramientas y se puede tratar de hacer, por supuesto que se podría tratar de hacer, se podrían, no sé, imagino un montón de experiencias que se podrían tratar de hacer para ver estas presencias, medir los campos electromagnéticos, ver el tema de si es que hay fluctuaciones de temperatura cuando ocurren estos fenómenos, si esas fluctuaciones de temperatura están asociadas a algo, no sé. Buscar la respuesta a las preguntas, eso es lo interesante de la ciencia. De hecho, por eso la gente hace ciencia.